a los trabajadores, se contó con el mapa de riesgo, con el diagrama en bloque y diagrama en flujo. Estos datos se organizaron para la información, tratando de identificar las relaciones existentes entre el puesto de trabajo, antigüedad laboral y tipo de patología. Muy probablemente no conozcan, ¿no?, la provincia de Buenos Aires. Siderca Tenaris, la fábrica se encuentra aquí en Campana, en la ruta provincial 6, y limitada por un arroyo de Exaltación de la Cruz, en la ruta 9. Actualmente, hasta el momento que se hizo este trabajo, contaban con un plantel de 3.500 obreros, dentro de los cuales estaban propiamente dicho los obreros, la parte administrativa, limpieza, enfermería, logística, vigilancia y la parte de distribución. Bueno, el marco teórico consiste en el título propiamente dicho, el proceso de trabajo y proceso de salud de enfermedad. Nosotros, al hablar de proceso de trabajo, tenemos y sabemos que el proceso de trabajo es el eje central de lo que sucede en un centro de trabajo, del cual surgen las causas o alteraciones en nuestra salud. Para lo cual contamos con la parte de objeto de trabajo. En este caso era el metal, toda la viruta, todo el material recolectado que se almacena, que llega a un puerto por medio de barcos y también otro por medio de transporte. Sería la parte, todo el desbaste del metal. Y para lo cual también tenemos los medios de trabajo. Los medios de trabajo, dentro del proceso de trabajo, son la estructura, las herramientas, las cintas, la robótica, la informática y la actividad que, bueno, es usada en este caso por el obrero o peón o el maquinista que le corresponde hacer uso. Esos son componentes del proceso de trabajo. Las condiciones del medio ambiente de trabajo, o también conocido como CIMAT, son condiciones de trabajo que se determinan de acuerdo a los factores sociotécnicos y de acuerdo a los factores de riesgo del medio ambiente de cada trabajo, puesto de trabajo. Cada uno de las exigencias para cada puesto están determinados mediante estos factores. Por ejemplo, son los licenciados de seguridad e higiene, en conjunto con los médicos y con la ART, observarán y darán los elementos necesarios de vía seguridad para cada trabajo. El proceso de salud y enfermedad. Aquí hay citaciones, autores o que están citados. Por ejemplo, Betancourt nos cita que el trabajo es salud y el trabajo está impregnado en 24 horas en el ser humano. No se puede nunca desajenar, inclusive lleva el trabajo a la casa, el pensamiento, si uno realizó bien o no el trabajo. Bueno, para lo cual, en este proceso de salud y enfermedad, tenemos ciertas características. Las características o expresiones también que van a participar en el proceso de salud y enfermedad. Se trata, por ejemplo, de unas características singulares, de unas características particulares, de unas características generales. Las características singulares, les voy a poner un ejemplo. Uno no le puede mandar a hacer un trabajo de barreta, de empujar un tubo ya que
que está listo para almacenar, a una persona de baja estatura. Son características individuales, ¿no? De poca masa muscular. Una característica particular es si el trabajador tiene que tener un descanso acorde para la jornada laboral. Las características generales, en este caso, son las riquezas propias de cada país o el estado económico que está pasando en el momento un determinado país. Todas esas características o expresiones también participan o son componentes de una buena salud, de un proceso de salud-enfermedad. Entonces hemos tenido el proceso de trabajo, proceso de salud-enfermedad, condiciones ambientales. Ahí vamos a ver un poco sobre el trabajo que se llevó a cabo, los factores que alteran al proceso hacia el polo de enfermedad. O sea que también ciertos factores que nos llevan a causar enfermedades. De estos son las estructuras organizativas. Cuando hay mayores puestos jerárquicos y vienen las decisiones de un lugar que se va a impartir, no es tan bueno. Tiene que haber mayor, mejor dicho, dividido en secciones más que puede llegar al obrero. La incorporación de nuevas tecnologías. El obrero está, digamos, no con miedo, sino tiene que disponer de tiempo para su capacitación. Entonces eso también, los nuevos monitoreos hoy en el día, o sea que en definitiva nace una patología de estrés que tiene que tener, ya disponer de tiempo, de capacitarse. Las relaciones interpersonales, tiene que haber un respeto mutuo, ser coordinado, ser cordial. No puedes trabajar en un lugar donde no es inhóspito. Todos esos factores conllevan, digamos, a patologías. Después tenemos este trabajo contó con las entrevistas con los trabajadores, donde en cual se pudo rescatar datos de un sistema inadecuado de evacuación en las emergencias, temperaturas excesivas desde el inicio y toda la jornada de trabajo, los trabajadores no controlan suficiente su propio trabajo, poca posibilidad para continuar una formación, un tiempo excesivo, o sea que demora mucho para un ascenso, mala ventilación, relatan necesidad de adoptar posturas inadecuadas, movimientos repetitivos y ritmo de trabajo o presión en el tiempo excesivo. Bueno, todo esto, el mapa de riesgo está caracterizado por unos símbolos y esos símbolos tienen diferentes colores. En este caso, Un día complicado ahí. Se nos cayó el profe, me parece. Se nos cayó de la web. Hoy internet estuvo mal todo el día y Zoom también, Silvi. Sí. Yo al menos 3 de las reuniones se cortaron, las tuvimos que abortar porque era imposible. Se ve que, no sé si la lluvia, que miércoles, pero... Bueno,
Retomando entonces el diagrama, el mapa de riesgo, retomando también se contó, como les estaba nombrando, el diagrama en bloque. El diagrama en bloque es conocer en cada sector lo que se hace. Doctor, disculpe la molestia, pero se nos cortó internet y no escuchamos todo lo que dijo previamente. Nos quedamos en donde era mapa de riesgo y después se nos desapareció. Disculpe, pero Bueno, para que no podamos hay volver problema. a hilar. El mapa de riesgo están determinados por símbolos. Tenemos Sí, listo, chao. un símbolo verde que determina riesgo físico. Tenemos un símbolo rojo que nos determina el riesgo químico y biológico. Tenemos un símbolo que nos va a determinar la parte ergonómica y fisiológica, que sería azul. Y tenemos un símbolo de riesgo de accidente, que es hexagonal negro, y hay un símbolo que es cuadrado, es el azul, que es para trabajar, que le determinan que tienen que trabajar en grupo o coordinadamente. Bueno, con estos 5 símbolos es lo que comprende el mapa de riesgo. Ahora, el diagrama en bloque consiste en conocer el funcionamiento de la fábrica, desde el puerto, el material primario, el horno, el convertor que van a trabajar, que el metal se va a convertir en líquido, y posteriormente va a llevar un molde y va a terminar de caliente, terminado en frío, ¿no? Eso, y el diagrama en flujo es conocer más específicamente a qué temperatura, si van a moldear, si van a hacer el rectificado, por ejemplo, de la terminación del metal para darle el molde, qué es lo que quieren hacer, es conocer con exactitud. Eso para que el trabajo ustedes futuro que lo pueden hacer, tienen que discriminarlo así. Después, pasando al marco teórico, el marco legal de este trabajo, ya en 1934, la ley 11729 nos daba la oportunidad de poder estar hablando de accidente y enfermedad, de enfermedad profesional. La ley 20744, a esto se afianza. Dentro de los contratos de trabajo también nos dan como el derecho de reclamar de enfermedad y accidente profesionales. Bueno, tenemos, como estaban hablando, la ley 24.557 con sus 2 decretos, el decreto 658/96, donde claramente ahí tenemos, digamos, las pautas para definir o los criterios para seguir y reclamar a una enfermedad profesional. Una enfermedad profesional, como se sabe, tiene que tener exposición, tiene que tener contacto, no tener preexistencia, en este caso. Y el artículo número 6, inciso 2b, estamos hablando de una no listada, como nombraba la doctora, al no ser no listada, obvio, pero si tiene un sustento, una patología, tiene que ser reconocida, por la RT. Después tenemos la resolución, la 298/17, es la nueva normativa o nueva forma de reclamar en cada comisión médica. Son los pasos a seguir. La ley 27.348 es la que hablaba la doctora, que no está adherida a la provincia de Santa Fe, a todas las modificaciones que sufrió la 24.557. ¿No? Así. Bueno,
La ley 24.557 se caracteriza por la prevención, la reparación, la rehabilitación y la recalificación o inserción. Si después también, obvio, está la parte del resarcimiento. Bueno, después tenemos la presentación. La verdad no se puede hacer, digamos, el diagrama en las tortas. Lo que les puedo comentar que la cantidad de varones y mujeres que realizaron denuncias de accidente y enfermedad profesional de trabajo en el 2017 son, por ejemplo, en cuanto a las denuncias de mujeres son 5 y de varones 17. Las patologías denunciadas como accidente de enfermedad de trabajo, de acuerdo por patologías en el 2017, la que encabeza es las patologías de columna cervical, luego las patologías de columna lumbar, después le continúa hombros, las patologías de hombros, miembros inferiores y las hipoacusias. Después también está la torta, el gráfico de la torta, los puestos, de acuerdo a los puestos de trabajo. En este caso, como estaban hablando de las clasificaciones, todo el escuchar a la doctora, es lo que dan los trabajos de vibración. En este caso, encabeza en puestos de trabajo que sufrió accidente de trabajo y enfermedad de trabajo en 2017, los maquinistas, los choferes, los operarios, los administrativos, las enfermeras, los estibadores, los logísticos, mantenimiento y vigilancia y limpieza. Con respecto a los análisis de los datos, son los datos, digamos, los operarios relatan siempre las patologías relacionadas con el esfuerzo, con la postura, con los movimientos repetitivos y siempre atribuyen a la parte lumbar. Los que están en posición de pie y trabajo aéreos, realizando trabajos de cinta, también nos hacen referencia a las patologías cervicales y del tren anterior. Y las antigüedades, en cuanto a antigüedad de trabajo, se correlaciona con las patologías lumbares. Y en cuanto al lugar de trabajo, todos esperan ansiosos el cambio del puesto de trabajo. De todas las denuncias también realizadas a las comisiones, y generalmente se han sido mayor por enfermedad profesional que por accidentes. Y las conclusiones son que el obrero se encuentra desvalorizado, no se encuentra nada contento, ¿no? Y el mantenimiento de las mismas posturas, acá en las conclusiones lo que se ve que siempre se afectan el tren superior en las patologías y las zonas lumbares. El modelo de Siderca y de Campana es un modelo capitalista, le importa solamente la producción y obtener un fin económico, nada más. Y mediante ese fin económico pagar las indemnizaciones. Bueno, no sé si les sirve, espero que les sirva para todo lo que hemos cursado esta carrera, ¿no? Yo como exalumno quiero colaborar mi grano de arena para la clase de traumatología de columna. Muchas gracias. Gracias, Cualquier Alex. cosa, estamos para servir. Gracias a vos, me salvaste un rato. Ahora intento de nuevo con el Power y si no, me la banco también. Fíjense si, No pasa nada. fíjense si arrancamos. Estamos aquí para servirnos a un colega que quiera hacer algún trabajo de la zona. Estamos para servirnos. Bueno, Silvia. Chao, chicos. Chao, Alex, gracias. Chao, doctor, gracias. ¿Me ven ahí? Sí.
Y ven columna 2, ahí me fui a grabarlo de vuelta. ¿Ven algo diferente o quedamos en la misma como la otra vez? Cuéntenme. No, está en la 2. Estoy en la 2. ¿Ahí? Sí. ¿Cambió? Sí. ¿Cambió? Sí, ahora sí. Vamos todavía. Sí, cambió, sí. Bárbara, gracias Mara. Ahí la resolución 179, que era esta diferencia que hablábamos recién, el doctor Vilches ya tiene la adhesión porque él está en provincia de Buenos Aires, está en la zona de Zárate Campana y es miembro del Poder Judicial de allá. Nosotros seguimos con el listado largo. Las provincias que adhirieron a esa ley tienen un listado más corto en motivos de presentación del trámite ante comisión. Ya les había comentado algo del decreto 658, como él también mencionó. Lo único que estaba en ese momento declarado como patología de columna era la espondiloartrosis lumbar y la calcificación de los discos intervertebrales en actividades expuestos a vibraciones de cuerpo entero, como los conductores de vehículos pesados y las operadoras de grúa y equipos pesados. Son muy pocas las presentaciones que tenemos acá en Rosario de expuestos a vibraciones de cuerpo entero. Se los digo así en casuística mía. No, tenemos muchas más presentaciones por lumbalgia post-esfuerzo, producto de un accidente de trabajo, que la declaración como una supuesta enfermedad profesional. Además, se corre el riesgo, creo que es una buena estrategia denunciarla como accidente, porque la RT siempre tiene un buen motivo para rechazarla. En cambio, como accidente está más que la averiguación del accidente y que el empleador diga que sí ocurrió en el trabajo, porque se puede constatar que le hicieron un decadrón en la guardia, que tuvo que suspender su jornada, que realmente quedó embarado ahí, no lo pueden rechazar ahí. En cambio, es un terreno más arduo y más engorroso cuando va por el lado del reclamo de la enfermedad profesional. Estas son las tareas y actividades que ya dijimos, que sí podrían. Y en el 2014, perdón, con la resolución 295, que la vimos en ergonomía el año pasado, se establecen los criterios de medición de vibraciones, que esto es otro valor que no se detalla en los informes de CIMAT. No hay una investigación en cuanto a la medición de vibraciones. Yo no los veo escritos en los informes que me presentan. Está descripta en la resolución 295, que es la de ergonomía, y se estableció el límite de exposición a vibraciones de cuerpo entero, pero no se hacen las mediciones que deberían hacerse. En el 2013 se aprueba el protocolo de lesiones traumáticas de columna vertebral. Hay un protocolo para todo. Acuérdense que el doctor Sabino decía que había un protocolo de miembro superior con el que él había estado también colaborando en la escritura. El de columna tiene la particularidad de que habla de los tratamientos de las lesiones traumáticas de columna, es decir, fracturas, cosas, caídas de altura, accidentes graves. Son accidentes que tienen para la RT un gran dolor económico, para decirlo sutilmente. Entonces, muchos son rechazados de plano porque son tratamientos largos, costosos, rehabilitaciones largas y incapacidades altas. Entonces es mucho más fácil rechazarlo que reconocerlo. La resolución 886 del 2015, que aprueba el protocolo de ergonomía, es otra que junto con la 295 se ponen en acción cuando aparecen casos en un centro laboral, como explicaba Alex. El registro de los códigos de riesgo no es algo que lo tengamos que firmar nosotros a la planilla, generalmente lo firman los
la gente de higiene y seguridad, los ingenieros o los licenciados, pero sí recorrer la planta y estar al lado de ellos, como nos decía el ingeniero Gabellini, para saber de qué puede derivar la forma de hacer su tarea. El agente que tiene relación con las vibraciones, ya le dije, era el 90.011, esto es un informe de CIMAT, y el que se agregó después del decreto 4914 tiene número 80.011, que es el de carga, posiciones forzadas y gestos repetitivos de la columna lumbosacra. No es el mismo de vibraciones, es el que aparece después del decreto 4914. El informe de CIMAT también los hacen los ingenieros, es esto que ven acá, que relatan cómo es el establecimiento, cómo son las tareas, cuáles son los agentes de riesgo que están presentes, cómo son los movimientos, cómo es la tarea que realiza, cómo es el proceso de trabajo en realidad. Y puede haber adjunto una ficha ergonómica si el ingeniero tiene, digamos, posibilidad de implementar un análisis ergonómico un poco más exhaustivo. En el decreto 4914 ya sabemos que se establece la hernia discal lumbosacra con o sin compromiso radicular que afecte un solo segmento columnario y pasará a ser cubierta por el sistema de riesgo de trabajo. Esto de un solo segmento es la gran discusión. El agente, como ya les dije, es la carga o posiciones forzadas y gestos repetitivos de columna vertebral lumbosacra, y consignó como actividades laborales que puedan generar exposición a las tareas que requieren movimientos repetitivos, posiciones forzadas, que requieren levantar, trasladar, mover o empujar objetos pesados. Acá nos entran todos los trabajadores de carga y descarga, que son los que habitualmente vienen con este tipo de reclamos. La aseguradora, cuando ingresa un expediente a comisión médica, la aseguradora tiene que expedirse dentro de las 24 horas con todo el material y tiene que remitir todos los antecedentes médicos laborales, el CIMAT, que supuestamente ya tiene que estar hecho, el análisis de puesto, los exámenes periódicos y los exámenes preocupacionales. Este requerimiento también es una, digamos, es un área que la superintendencia incorporó a partir del 2014, solicitando a las RT que presenten lo que ya tendría que estar presentado en definitiva. O sea, es una vez más que cumplan la normativa que ya tendría que estar cubierta, cumplida y presentada. Entonces se forma un batallón de gente que está en un área administrativa requiriéndole a la RT que en 24 horas, por favor, con viento a favor y presente todo lo que ya tendría que estar. Una vez que se va armando el expediente, todavía el paciente no tiene fecha de citación, pero una vez que todo esto esté cargado, la aseguradora tiene la obligación de contestar si lo tiene o no lo tiene. El decreto 4914 habla de hernia y para complicarnos más la vida, la protrusión podría no aceptarse porque no es una hernia, la degeneración del disco podría no aceptarse, por supuesto, los discos normales con lumbalgia son muy difíciles también dentro de que caigan en la aceptación. La herniación del disco propiamente dicho es lo que plantea, y además lo plantea en la región lumbosacra como único segmento, y sabemos que el área más fácil de lesionarse, en principio, es el lugar entre la L4 y la L5. Estadísticamente no es la más frecuente la que el decreto decidió aceptar. Entonces, ¿cómo es el manejo? Siempre, una vez que entra la denuncia a la RT, le hacen
no necesariamente una placa, pues se supone que ya tiene que tener en exámenes preocupacionales y periódicos, sí va al resonador. Y en la resonancia ustedes lo que van a leer es esto, un informe tipo, de cómo es la altura de los cuerpos vertebrales, de cómo, si hay lesiones de aspecto lítico o blástico, si se observan lesiones traumáticas, cómo está el canal de la médula espinal, cómo está la cola de caballo, los discos intervertebrales, cómo es la morfología y la intensidad de la señal, en este caso es todo normal. Si hay hernias discales también lo va a decir y lo va a especificar en qué sector, cómo son los espacios intervertebrales, si hay cambios degenerativos interapofisarios, cómo están los ligamentos y cómo está el retroperitoneo. De regla se hace una electromiografía inicial y una electromiografía al mes. ¿Por qué? Porque en el inicio del dolor, supongamos que el reclamo es de una lumbalgia post-esfuerzo y la persona quedó embarada, como les dije, en el lugar de trabajo, la electromiografía inicial que le hacen dentro de las 24 o 48 horas puede ser negativa. La que se hace después de los 20 días y con más seguridad al mes, ya puede dar algunos signos de radiculopatía, o sea, de afectación. Esto cuando tengamos un especialista en neuro y si hay alguno en la sala que se presente, porque todavía no le sé la explicación electrofisiológica, pero es así, se hace una inicial y una al mes, y la inicial siempre es normal y la del mes siempre es positiva. Así se ven las imágenes. Repito, ustedes seguramente no son los que van a hacer el diagnóstico, sino los que van a recibir ya el informe de la herniación. La superintendencia tiene un librito de recomendaciones, que yo se los voy a pasar por mail también, donde habla de medidas preventivas para las maquinarias, en el caso de que el reclamo fuera por la exposición a vibraciones, todos los cambios que se deben hacer en los vehículos, en los amortiguadores, en el mantenimiento de los equipos, cabina de suspensión, bueno, etcétera, esto lo verán. Y medidas administrativas también plantea. Introducir pausas activas en el trabajo, la organización de la tarea según demanda, viendo cómo hace el ejercicio en distintos grupos musculares, que sería lo ideal, ¿no es cierto? La rotación, que pudiera hacer rotación el empleado. Redistribuir los trabajos asignados de forma que un trabajador no dedique toda su jornada laboral a tareas de alta demanda en este sector. Implementación de la rotación, como les decía recién. En cuanto a los elementos de protección personal, el uso de fajas lumbares pueden producir efectos desfavorables en el sistema cardiovascular por el aumento de la resistencia de la circulación pulmonar y la disminución del retorno venoso. También por la limitación de la musculatura del tronco o abdominal, la pérdida de fuerza de los músculos abdominales y un falso sentido de seguridad que puede llevar a un levantamiento incluso más excesivo. Las fajas lumbares no previenen los eventos dolorosos de la espalda, no están recomendados y no son considerados un elemento de protección personal. Esto está en lo que les decía de recomendaciones de la superintendencia. Un poco para desmitificar, porque es muy frecuente que los operarios pidan faja lumbar y los sindicatos también tienen como en el top 10 de los reclamos, pero no estaría haciendo una premisa en el caso de los trabajadores de carga y descarga ni de ninguno que tenga que trabajar con elementos pesados. Los protocolos de tratamiento de miembro superior, se los puedo mandar también porque ya lo pasamos, de disfonía está pendiente. El de columna, ya les digo, es solamente para traumatismos graves de columna. Miembro inferior, psiquiatría, esos son los protocolos que hasta ahora están disponibles en la página de la superintendencia. ¿Qué plantea como interdisciplinariedad en la prevención? Una vez que alguna de las patologías está detectada por examen periódico o por reclamo ante las aseguradoras, se inicia el diagnóstico, el tratamiento. El Servicio de Medicina Laboral debe, junto con el de Higiene y Seguridad,
empezar con las acciones de prevención. Y esto está descrito en la 295 que les decía antes y en la 886. Es obligación de los dos servicios, es incluso uno de los puntos que más van a ir a auditar si les cae una auditoría del ministerio. Tienen que hacer un plan de capacitación de ergonomía, tienen que ir relatando los cambios que se hicieron en la empresa. La aseguradora tiene la obligación de informar al empleador el diagnóstico y la vinculación con el agente de riesgo. Y mucho más en el caso si el reclamo es por enfermedad. Y una vez que el trabajador ha reiniciado sus tareas, el Servicio de Higiene y Seguridad y el de Medicina del Trabajo deben controlar los cumplimientos de las medidas ergonómicas preventivas y correctivas en base a su observación periódica. Eso es lo que les tenía de resumen hecho para hoy. Después les voy a mandar unos casos de nuevo para que juguemos con los porcentajes. Díganme si hay dudas, si hay consultas. La patología de columna siempre tiene mucha controversia porque ya les dije, es un tratamiento caro. El paciente sigue siempre con dolor, por más que haya requerido tratamiento quirúrgico, el tratamiento del dolor es mucho más largo. A veces es de por vida. Es bastante incapacitante, como ya muchos de nosotros sabemos, y muchas veces no puede volver al puesto en el que estaba. Entonces, además, tiene la desgracia del despido, de no poder reubicarlo. Entonces, es uno de los reclamos, como decía Alex, muy más frecuentes en el Poder Judicial. O sea, de comisión médica, digamos lo que digamos desde comisión médica, sí o sí van a ser judicializados, porque son casos que arrastran con un montón de otros factores, no es solo la columna la que se pone en juego. Después van a ver en el decreto 659, la ponderación de la incapacidad requiere que se haga una electromiografía final para ver si esa posible radiculopatía sigue lesionada o si ha mejorado, y se valora sin radiculopatía o con secuela de radiculopatía leve, moderada o severa. Es el único caso que se puede ponderar el síndrome, como está escrito, de la lumbalgia posesfuerzo o de la hernia operada, incluso si lo operaron, con radiculopatía, sí o no, ustedes verán, más la limitación funcional que ofrezca la persona en el momento de evaluar la incapacidad. Se hace la suma directa, es el único caso, en el resto de las articulaciones no. En miembro superior, en miembro inferior, no. Excepto como vimos en rodilla cuando había dos estructuras, menisco y ligamento cruzado, pero en columna está permitido de entrada ya poder evaluarlo por los dos lados. Porque en todos los otros, fíjense que dice, ya han sido los siguientes detallados, bla, 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 ya se ha incluido la limitación funcional. En este, como no lo dice, en este apartado de columna, como no dice esa especificación, estaría dejado a la posibilidad de que se sume la limitación funcional. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, en cuanto a columna, podríamos seguir charlando porque hay, seguro que muchos de ustedes tienen miles de casos para charlar, pero la discusión pasa por ahí, más que nada. Silvia, una pregunta. ¿Y de este baremo a cuando vos tenés que jubilar a alguien, tiene brecha? Porque es el principal inconveniente que a veces vemos. La ponderación, como es doble en el baremo laboral, yo le puedo pagar una lumbalgia por esfuerzo con limitación funcional y a lo mejor le doy 5 por
por la lumbalgia y otros 5 por la radiculopatía, o 10. En el baremo laboral se va con una incapacidad del 15, del 20 o del 30, lo que sea, y en el previsional no. Solamente se puede valorar por la limitación funcional y nada más. Claro, porque es el principal choque que veo de, digamos, al menos yo que estoy en la parte previsional, Sí. digamos, veo que es el principal choque que hay. Vienen con todo desarrollado desde lo laboral y vienen como muy contentos, y cuando va a la junta previsional le dice no se ponga contento porque Porque este no le da número no nada. da, Sí, no no le le da, da. entonces ahí empiezan a agarrar, bueno, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene osteoporosis, escucha Exacto. menos, tiene 6 dedos, no sé, el quinto ojo. Sí, tal Pero cual. bueno, El baremo previsional ya sabemos que es muy limitado. Las únicas patologías que se jubilan de entrada, ya les comenté, los insuficientes renales crónicos con diálisis, los cánceres con metástasis y las diabetes con amputaciones. Nada más. Los demás hay que sumar por todos lados. Y en columna, si solamente el motivo de consulta es columna, pobre no, se va a ir con un 2, un 3%, a lo mejor cobró un 15 o un 30 en el laboral y con el previsional se va con un 2. Es cruel, pero es así. Pero bueno, hay una buena noticia porque Bulgoni firmaron la semana pasada un convenio con el COFEPRES y con las cajas para rever el baremo previsional. Bien. Qué bueno. Creo que eso, así que capaz que se voy a estar molestando, pero bueno, con esto de ver los dos baremos, Yo uno ve encantada. las brechas y decir, de un lado vos haces todo el laboral, haces todo esto, pero, y decís, bueno, laboralmente no puede más que acá, porque a veces no lo podés más que reubicar, lo echás, pero no puede laburar en ningún otro lugar, digamos, Ningún entonces lado. decís, bueno, lo mandás a la caja, o nos pasa en la provincia donde yo estoy en salud laboral, pero después cuando van a la caja de previsión le ponen una estampilla y lo vuelven. Nada, Y claro. dicen, no señor, siga trabajando, por lo menos lo que pasa acá en la provincia. Sí, tal cual. Disculpa la interrupción, Silvia. No, muy bueno tu aporte, Ceci. Yo me olvido del previsional porque ustedes a lo mejor tienen más acceso al laboral, pero está muy buena la comparación. En definitiva, el reclamo, por eso les decía, es muy arduo el recorrido. El reclamo de patología de columna, además, esto de un solo segmento, como les decía al principio, es cruel porque ya pasados los 40 años todos tenemos afectación de más de un solo segmento. Entonces, puede haber una hernia hermosa, bonita, en la L5S1, como quiere el decreto, pero ya tenemos deshidratación de la L4 y degeneración del L3 y osteofito en L2, etcétera, etcétera. Entonces, esta afectación de un solo segmento es muy tramposo. A la RT le viene bárbaro porque son muy pocos los casos. Tiene que ser un veinteañero que justo hizo un sobreesfuerzo y tiene una columna perfecta, flaco, y que tuvo la mala suerte de que se hernió realmente en ese momento, pero bueno, por accidente sería. La descripción de enfermedad es casi irrisoria para lo que tenemos hoy como enfermedad, ¿me entienden? Los años de trabajo, incluso la ponderación de más de 3 años de estar haciendo esa tarea, es una locura porque seguro que es una columna enferma de más de un segmento. Perdón, y si te lo puedo plantear al revés, ese pensamiento, Sí, en un paciente de 45 o 50 años, que el problema es justamente que ya tiene una columna enferma. O sea, planteándotelo al revés, a eso a un paciente de 20 años no le dolería, porque es un paciente sano. Un paciente de 40 años tiene artrosis, tiene una patología degenerativa, no es que no tiene nada, tiene algo que no tiene por ahí que ver con su actividad laboral.
supongamos, por ejemplo, es un despachante de aduana, y está, bueno, no de aduana, pero los que cargan bolsas en el aeropuerto, y un paciente de 40 años va a tener una patología degenerativa lógica por la edad que un paciente de 20 años no lo va a tener. Entonces, Seguro. por ahí, entonces, si me pongo en abogado del diablo, ¿no? No, está perfecto, es así. Lo que pasa es que a ese carga y descarga no le estaría sirviendo esta ley. Y lo estamos, No, es una ley hecha para la empresa, totalmente de claro, acuerdo. lo estamos desprotegiendo en ese sentido. Y Sí, además, coincido. además, yo siempre por ahí les recomiendo hacer el camino inverso. Primero ver lo que dice la resonancia y después ver cómo se reclama. Porque es mucho más fácil reclamarlo como accidente por esto, porque uno tiene varios segmentos afectados, entonces la RT tiene menos fundamento para rechazar. Pero si tuviera una sola, podría ser las dos vías incluso, reclamar un accidente agudo, si es que sucedió, y después de eso, a los pocos meses, ingresarlo como enfermedad profesional. Podría hacer los dos reclamos si quisiera y estaría en todas las de la ley. Si entrara, encuadrara, digamos, en el decreto 4914 tal cual está escrito, que son el 10% de los casos. Así de en crudo, me animo a decirle el 10 y como mucho el 11% de los casos, pero son muy pocos. Y no, acá me dicen por el chat, pero por ser caminante no estaría expuesto a vibraciones ni tampoco a cargas. Ahí el puesto de trabajo no da directamente. Por eso son casos que se judicializan, ¿eh? No da, lo digo yo, que soy la mala de la película cuando pongo la firma desde comisión médica, pero está bárbaro que se judicialicen y que después se puedan fundamentar desde otro lado. Esta es la línea de la superintendencia. Así y todo, nosotros, quiero que lo sepan, no hay, muchas veces sabemos que entran para empezar el trámite por comisión, pero sabemos que van a ser judicializados todos, apelados y después judicializados. Y bienvenido sea, porque es parte del reclamo. Y es por eso también que Santa Fe resiste a esta modificación de la ley 27348, que tanto estamos hablando últimamente. ¿Algún otro aporte de columna? Verán que no les he dado nada de fisiopatología. Fue así, bien directo al hueso, directo a la hernia en realidad. Pero lo demás ya supongo que lo saben. Igual que semiología, ya lo saben. La realidad es que a veces te pasa que con cada caso vas a revisar de nuevo, Silvia, porque se van agregando más exámenes complementarios y qué sé yo. Si yo te digo que cuando salí de la facultad, que soy la más vieja de acá me parece, no estaba ni la mitad de los estudios complementarios en imágenes, por ejemplo. Y a veces tenés que ir a reforzar y volver a leerlo según el caso, según la contextura, el trabajo. Me parece que estamos todo el tiempo revisando la fisiopatología, la valoración de las imágenes, cuál sirve más para tal o cual patología, pues no son todas lo mismo. Digamos, no es una resonancia que un TAC,
Bueno, la electromiografía, ahora también hay una que es más específica, pero es muy nueva y nadie te la prueba porque es cara, y todavía se sigue haciendo la de los pinchazos. Entonces, bueno, creo que esto se aprende el día a día también y con la práctica me parece mucho. Sí,